Evolución de la tortura en el mundo antiguo. Roma. Roma fue fundada en el año 753 a.C. como una monarquía y Rómulo fue su primer rey. Posteriormente se erigió como república para allá del año 509 a.C. y su naturaleza bélica y la necesidad de conquista forjó un parteaguas en la historia universal. Y es que los romanos sometieron a una gran cantidad de civilizaciones, entre ellas la griega. Los romanos también fueron reconocidos por su gran capacidad de compilar leyes y tradiciones de los pueblos conquistados para después adaptarlos a su propia tradición. La historia contemporánea se narra en dos segmentos: la historia antes de Cristo y la historia después de Cristo. Y es que las implicaciones de este personaje en ámbitos como el religioso, político, jurídico, social, económico y fiscal dieron frutos cuando se determinó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Pero para que eso ocurriera, debieron coincidir diversos factores que provocaron una crisis, como el fin de la República Romana en el año 27 a.C., el comienzo de la primera fase del nuevo Imperio Romano, el Concilio de Nicea, la determinación de Teodosio de imponer al cristianismo como religión oficial del imperio y, claro, que Constantino aceptara el cristianismo mediante el Edicto de Milán. El declive del Imperio Romano, según lo documenta el maestro Bravo, inició con el gobierno de Marco Aurelio, y el historiador Gibbon afirma que Roma sufrió más bien una transformación, pero no una crisis por la difusión del cristianismo. El Imperio Romano sufrió una crisis política, sí, que afectó a la milicia, desempoderó al Senado, convirtiéndolo en un instrumento ornamental al servicio del emperador Cómodo. Existió además una devaluación monetaria, la transición obligada entre religiones y gobiernos inacabados de emperadores que subían al poder por medio de grupos militares que los apoyaban y algunos más que eran emboscados y privados de la vida antes de concluir su encargo. Los gobiernos que se lograban erigir decidían aislarse y crear su propia moneda y nombrar a sus órganos judiciales. Sin embargo, el inexacto valor de las monedas que se emitieron no fortaleció su valor, por el contrario, se agudizó la pérdida del mismo. La adopción de corrientes religiosas, por ejemplo, la egipcia que adoraba al dios Ra con la representación gráfica del sol y la posterior transición que se hizo de este símbolo al cristianismo, recordemos que los cristianos, los católicos también, tienen esta cuestión de utilizar las famosas aureolas alrededor de los santos. Entonces, bueno, esta es una representación del dios Ra, que es la representación del dios Sol. Esto implicó una introducción de una nueva moneda también al Imperio Romano. Y bueno, la cuestión es que además de que el objetivo era la imposición del culto al dios Sol como un culto oficial del imperio, este hecho también fue logrado por Aureliano, quien impuso el culto al sol invicto, ojo, porque estamos hablando del imperio, y se encargó de difundir la idea de que esta nueva religión subsumía a las demás. Durante esa época eran constantes también las apariciones de los Mesías, por lo que es probable que después del nacimiento de Jesús como el Hijo del Hombre y derivado de las afirmaciones acerca del reino de su Padre, que no era de este mundo, su omnipotencia, su omnipresencia y la unidad de poder, el Imperio Romano haya creído o haya considerado que este Jesús era un enemigo del imperio, por lo que haya iniciado entonces en aquel momento la persecución de los cristianos con esas afirmaciones. Otra problemática para el Imperio Romano era la desobediencia de las comunidades cristianas colonizadas. Hay que recordar que era reglamentario en aquel entonces ofrecer el sacrificio a los dioses romanos, cosa que los cristianos rechazaban rotundamente. Esa negativa era considerada como una ofensa sumamente grave y peor, un acto de rebeldía, por lo que entonces el emperador Galerio dictó los edictos persecutorios contra los cristianos en los años 303 y 304 después de Cristo. Recordemos que históricamente
los cristianos aparecen como una especie de secta, que después fue tomando mayor número de sujetos que se adherían y al final, pues bueno, llegaron a ser un gran número de sujetos que además tuvo una gran implicación, no solamente para el imperio, sino además para su propia conversión, para poder mantenerlos tranquilos y, digamos, bajo una norma establecida. Es que el propio imperio tuvo que volverse o convertirse al cristianismo. Recordemos que el imperio romano era sobre todo pagano, ¿vale? Pero bueno, vamos a ver. Estos edictos de los que ya comentamos del emperador Galerio abolían los derechos de los cristianos en primer término y de la misma forma los conminaban a cumplir sacrificios regulares a los dioses romanos. Hay que mencionar también que otro emperador, Diocleciano, expulsó a los cristianos del ejército romano y también dio inicio a una persecución cristiana con el único fin de ralentizar la expansión rápida del cristianismo. Tiempo después, en el 303, Constantino, hijo del emperador Constancio, fue proclamado Augusto en el año 306 y en el 313, después de Cristo, emitió el Edicto de Milán, uno de los más importantes y con el que se pone fin a la persecución cristiana. Se establece además el principio de libertad de religión para los ciudadanos, la devolución de los lugares de culto cristianos, propiedades y objetos de esa religión. Otro de los efectos de este edicto fue posicionar a la nueva religión al mismo nivel que las tradiciones paganas del imperio. Aquí es donde lo que comentábamos hace un momento, hay una implicación bastante fuerte con que se deje de perseguir al cristianismo como una secta solamente por no rendir este sacrificio regular a los dioses paganos romanos. Para el año 324, la religión cristiana se había extendido por el imperio y era impresionante el número de cristianos. Esta situación, esta situación causó un grave conflicto entre otras religiones, ya que la lucha entre dogmas religiosos causaba problemáticas que se tenían que disuadir por el ejército romano. Algo así como ¿quién es más poderoso, tu Dios o mi Dios? Para eso, bueno, hay una película que les puedo comentar, se llama Hipatía. Se las recomiendo bastante, que es justamente una película que nos habla acerca de la transición entre el mundo griego y el mundo romano. Pero bueno, ahí está el nombre, Hipatía. Estos conflictos que te decía yo hace un momento que se generaban entre los cristianos por saber qué Dios era más poderoso, eh, tenían también un discurso novedoso que representaba al cristianismo, que no aceptaba, por cierto, ya sabemos, el cristianismo nunca ha aceptado crítica alguna. Ejemplo de ello, bueno, es el sentimiento de culpa generado por un nuevo Dios único y todopoderoso. Sabemos también que para los cristianos hay esta naturaleza voluble y capaz de generar un sentimiento de castigo y autorreproche por no cumplir los designios divinos de este Dios único. Hay que recordar también que esos elementos son esenciales del tótem y de la realidad mística, que el eje fundamental de esos elementos es la heredad de los postulados. Es decir, lo que se busca es ejercer un control social y dominación pacífica respecto de las civilizaciones conquistadas. Por eso es que se buscaba reconocer a a todo este gran cúmulo de sectas y además de religiones para después legitimarlas ante el propio gobierno romano. Los cristianos también comenzaron a generar revueltas, conflictos, y eran recurrentes. Ya lo habíamos comentado. Generaban presión social, tenían conflictos con los judíos, con los parabolanos, con los paganos y con todas las religiones del imperio. ¿Qué fue lo que ocurrió en ese momento? El edicto de Milán trajo consigo una mezcla de elementos pagano-cristianos, como los símbolos tradicionales del poder imperial. Si ustedes han revisado históricamente las banderas del Imperio Romano, pues van a encontrar diversos símbolos paganos, como la representación del sol invicto, y se van a mezclar incluso con algunos otros elementos del cristianismo, ¿no? Pero bueno, el imperio lo que buscaba era obtener una mayor recaudación fiscal, en pocas palabras, para mejorar su situación económica. Por ello, decidió darles la ciudadanía en todas las ciudades del imperio a los cristianos. En el ámbito militar,
También hubo una nueva pirámide jerárquica en la que se duplicaron los salarios, se dieron tierras y rangos más altos a los cristianos, situación que iba a provocar una escalada y un problema muy, muy grave por aquellos que pertenecían ya también a la tradición judeocristiana. Bueno, en el 325 se celebra justamente este famoso concilio de Nicea, considerado como el primer concilio de la Iglesia Católica en el que se confirma la primera doctrina uniforme del catolicismo, es decir, se homologa toda la normatividad para el catolicismo. Se establece también una fecha única de la Pascua y esta se promulga para el derecho canónico o, bueno, queda establecida para las reglas de la Iglesia Católica. Posterior a esto que te comento, Juliano, el último representante de la familia constantiniana, tuvo a su cargo el imperio del 361 al 363. Intentó restablecer las costumbres paganas y le fue muy mal. La tradición judeocristiana había permeado el imperio, habían llegado prácticamente a cualquier hueco del imperio. Esta situación tampoco le favoreció porque la Iglesia cristiana había ganado suficiente poder para obtener beneficios fiscales, presencia de cristianos en el ejército y la escuela y la burocracia imperial. Entonces, si te fijas, aquí lo que tenemos es que los cristianos comenzaron a crecer en número y comenzaron a llenar los diferentes huecos estratégicos, los lugares estratégicos del gobierno y del Estado romano. Esta religión cristiana siguió creciendo y aumentando el poder. Finalmente, en el 380, el emperador Teodosio, ojo, decreta al cristianismo como la religión oficial del imperio mediante el edicto de Tesalónica. Esto es un resultado de la cristianización de los nuevos emperadores que fueron los sucesores de Constantino. Además, la licitud que se le otorgó al cristianismo y los nuevos emperadores también optaron por legislar a favor de la iglesia cristiana y en contra de la tradición pagana de Roma. Este edicto de Tesalónica decretó herejes a quienes no profesaran la religión católica, misma que profesaba el emperador. Aquí hay que decir que es bien importante indicar el objetivo del emperador, que señalaba que con la fijación de la ortodoxia se pretendía unir bajo un solo credo a toda la cristiandad, procurando la cohesión ideológica necesaria para afrontar, después del núcleo del conflicto, la oposición de intereses entre paganos y cristianos. Bueno, esto de la unión de ortodoxia cristiana se dio un año más tarde con el edicto de Constantinopla. No obstante, los conflictos religiosos e imperiales seguían dándose, por lo que para terminarlos ya de tajo, Teodosio en el 391 decreta una de varias leyes que prohibían terminantemente cualquier culto religioso distinto al cristianismo. Y aquí es cuando nace el monopolio del cristianismo. Además, por si fuera poco, prohibió la visita de cualquier templo religioso o actos paganos, porque esto no era ni aceptable ni tolerable para rendir culto a ninguna religión que no fuera la oficial del Imperio Romano. Vaya vueltas que da la vida, de iniciar como sujetos perseguidos a convertirse en la religión oficial del imperio, pues hay bastantes cosas que sucedieron. Las sanciones que se decretaron, por ejemplo, para aquellos que violentaban estas normas establecidas por el emperador, pues implicaban el cierre y confiscación de los lugares de culto, penas capitales, había sanciones económicas tanto para los ciudadanos como para los magistrados o cualquier otra persona al servicio del imperio. Es decir, nadie se salvaba de pues estas sanciones por acudir a los centros que ahora eran paganos. Todos estos factores favorecieron también la modificación del Imperio Romano para el nacimiento del Imperio Absoluto. Se fortalecieron tecnologías de política criminal, costumbres jurídicas, se favoreció también el excelente control social que el Estado romano ejerció para lograr el dominio de sus gobernados, claro, en eso eran muy buenos, y también este imperio romano había sufrido variados cambios en su estructura y se había tratado de adecuar a la realidad. Entonces, las autoridades romanas comprendieron que una manera bastante eficiente para poder tener un buen control era ralentizar o incluso
em, pues convertirse de una manera bastante interesante al cristianismo. Los pueblos conquistados también y su diversidad social, económica, cultural, etc., terminaron por causar graves conflictos. Ya lo hemos mencionado, pero las persecuciones cristianas por considerar que sus tradiciones religiosas contravenían al paganismo de Roma, para luego valorar la persecución de los paganos, y todo esto era el resultado de la aparente batalla ganada por Constantino contra Magencio. Bueno, esta batalla, el emperador se encomendó al dios cristiano y luego de haber obtenido la victoria, la utopía romana indica que Constantino afirmó que el poder del dios cristiano era superior al de los dioses romanos. Interesante, ¿no? Por esta razón fue que abandonó al paganismo, siendo el primer emperador cristiano, al menos así lo relata la historia, que pues fue converso a la religión cristiana. Además de todo esto, te voy a dar un dato histórico bien interesante, y es que Constantino, este primer emperador converso al cristianismo, no fue bautizado sino hasta antes de su muerte en el 337 después de Cristo. Pero Juliano, el último representante de la familia constantiniana, a quien le apodaban el apóstata por haber rechazado al cristianismo y luego haberse convertido al paganismo, falleció en una emboscada el 26 de junio del 363 después de Cristo. Esto por una herida de lanza de un soldado persa en la antigua Mesopotamia, que ahora es el territorio que pertenece pues a Irak. Bajo ese contexto que te comento, es que es posible analizar la desviación social que provoca la inserción del cristianismo y su expansión rapidísima por el Imperio Romano. Todo esto fue facilitado por las conexiones de los caminos romanos que permitieron la comunicación entre viajeros y por tanto lograron una mayor concentración de cristianos y obviamente de sus dogmas. Esta tradición judeo-cristiana creciente se convirtió de una manera muy rápida en una masa social que había que controlar. Pero aun y cuando el imperio absoluto intentó someter a los cristianos por medio de los edictos que ya mencionamos, fue insuficiente. Se aplicó pena capital por conversión de los regentes de Roma, de las periferias conquistadas y del propio imperio, a raíz de sus conflictos generados entre religiones y por la mayor presencia de cristianos y la imposibilidad de los soldados y que las autoridades romanas tampoco podían contener las revueltas, es que se optó por dar vuelta atrás a los edictos. Estos edictos que sancionaban la omisión de sacrificio en honor a los dioses romanos y por tanto, ahora lo que se condenaba era el paganismo. O sea, una vuelta total de 180 grados. El Imperio Romano apostó entonces por una de las formas de control social más exitosas en la historia de la humanidad, el miedo difuso que es provocado por el tótem y la realidad mística. Ese mismo miedo que utilizaron los primeros clanes, hordas, las primeras civilizaciones para someter a los más fuertes y menos afortunados en conocimientos, digámoslo de una manera muy política. Las distintas religiones contienen dogmas similares cuando afirman que si se desobedece al dios dominante ocurre una venganza creada por la deshonra al tótem. Esta venganza está encaminada a que el sujeto que ha desobedecido no vuelva a hacerlo. De esta manera se logra institucionalizar la violencia. Por tanto, los dogmas religiosos tienden a legitimar la violencia en nombre de Dios, establecer la condición de hereje o de pecador y por tanto la condición del sujeto penitente. Esto significa que aquel que debe cumplir una pena o una sanción, discriminar o construir un objeto de violencia pasiva, en este caso la mujer, y por último, una clasificación de sujetos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Significa que los sujetos que violenten la norma por el simple hecho de pensar algo que está fuera del control de este famoso decálogo o de los cánones de esta iglesia, pues simplemente es objeto no solamente de violencia pasiva de carácter psicológico, sino también de violencia activa, además, en el ámbito físico. La religión dominante en este aspecto hay que determinarla, el cristianismo,
también es capaz de instaurar un nuevo nivel de comprensión de entorno, es decir, construye no solamente una nueva realidad, sino una autoconciencia nueva, un lenguaje nuevo, un orden social nuevo, cultural, económico, jurídico, gramatical, todo. Pero además, una arqueología lingüística. ¿Esto qué quiere decir? Que esta nueva religión dominante le da un nuevo sentido y dirección al lenguaje y por tanto la manera en que este lenguaje debe de ser utilizado para llegar a un fin determinado. Los romanos comprendieron bien este tipo de resultados que se obtenían derivados de la imposición de dogmas religiosos porque se basaban en que los territorios conquistados tenían su propio contexto y además en un momento dado, habiendo acumulado una gran cantidad de tierras y de civilizaciones, iba a ser imposible controlarlas a todas. Por ello es que cuando eso les ocurrió con los cristianos, la decisión fue la conversión del imperio al cristianismo, porque comprendían que se crearía un círculo que iba a darles la legitimación utópica más eficiente y eficaz. Y bueno, no tengo que decirlo, sigue siendo eficaz porque hasta nuestros días sigue en posición este cristianismo. Esa legitimación, te decía yo, comprende también el poder omnipotente, omnipresente y atemporal de un Dios dominante. Ah, también único, que otorga el poder divino a un emperador o un monarca. Ojo porque este es un círculo vicioso. ¿Qué es lo que pasa después de que este Dios le otorga el poder divino al emperador? Que a su vez este va a ser legitimado por un pontífice máximo de la iglesia cristiana o católica y es legitimado en su encargo por el rey. De esa manera se completa el ciclo. Es un ciclo vitalicio que existe todavía, simbólicamente incluso, pero existe. De manera representativa, por ejemplo, esto se da con la familia real de España o la de Inglaterra. El resultado está probado en innumerables ocasiones. Existe el autocontrol de los individuos sometidos. Ese es el resultado. ¿Por qué? Porque al heredarlo no existe más realidad que la presente. La conversión del Imperio Romano, por ejemplo, al cristianismo, trajo consigo uno de los más eficientes medios de control no solo europeo, sino continental. Hay que indicar también que la costumbre germánico-romana trascendió a muchos lugares de continentes como Europa, el continente americano, principalmente pues en América por el medio de los adelantados y de las campañas de frailes enviados al movimiento de cristianización. Es entonces que el cristianismo es una sucesión de religiones. Su origen más próximo es el Islam. ¿De dónde viene el Islam? Bueno, tenemos el antecedente del sagrado libro que es el Corán. En este vamos a encontrar, por ejemplo, personajes que se suceden por aparición también en el cristianismo, como Adán, Noé, la Virgen María, Jesús y Juan el Bautista. Entonces, bueno, si sabemos que el Corán es antecedente eh, de el cristianismo con la Biblia, pues bueno, esto lo sabían también los romanos. Y es probable que ellos, como grandes conquistadores y compiladores de culturas o religiones, hayan comprendido los alcances de este control macrosocial basado en el control difuso o en el control psicológico, que como ya quedó comentado, reconocieran el momento oportuno para establecer los cambios necesarios de gobierno para resocializar a los pueblos conquistados y evitar una desaparición prematura por algún acto de sedición. Hay que recordar también que algunas de las penas que hasta nuestros días existen y se aplican desde los griegos y los romanos son la lapidación pública para las mujeres y la crucifixión por el delito de robo o sedición, delito por el cual el dogma cristiano y el derecho romano establecen estas sanciones. Hay una figura antecedente de la reparación del daño que es la compositio o composicio en latín, que busca utilizar el pago de multas o la confiscación de bienes, pero que tampoco fue suficiente en el momento para poder resarcir la pena en el ámbito del derecho romano.
De manera que algunas de las penas que fueron utilizadas en ese derecho para el cumplimiento de los edictos de la persecución de cristianos y paganos que ya habíamos dicho, para la ejecución de sanciones de derecho procesal y las mencionadas, se le sumaron también otras como el despeñamiento, la decapitación, la vivicombustión, o sea, quemarte o incinerarte vivo, arrojar al mar al sentenciado o al río dentro de un saco de piel, justamente como lo hacían los griegos con la pena culei a los parricidas, o los azotes con el látigo llamado cola de gato. Entonces, la composición romana también tiene algunas características parecidas en cuanto a las penas griegas. Ya lo dijimos anteriormente, los romanos se caracterizaban por eh, pues tomar todas las costumbres, todas las leyes, pues prácticamente la cultura de los pueblos conquistados y folclorizarlo para su propio beneficio. Los tipos, por ejemplo, en materia penal que actualmente se definen bajo pues la definición típica de hechos con apariencia de delito o como conductas que son sancionadas como delito, en el derecho romano eran nombrados como crimina y delicta. O sea, crimina y delicta entonces es un sinónimo de pues hecho con apariencia de delito. Teniendo en cuenta que la crímina era de carácter público, sancionaba a los hombres al servicio del imperio, mientras que la delicta hacía referencia a los delitos de orden privado, los cuales hasta hoy, en la actualidad, podemos considerar en parte como las infracciones a reglamentos de orden cívico o administrativo. Por ejemplo, en la Ciudad de México sería algo así como la ley de cultura cívica. En el caso de los romanos, por ejemplo, había sacrificios obligados por las autoridades a los cristianos. Esto para mantener el paganismo, tenían la encomienda de crear una nueva autoconciencia de los dioses paganos que en ese momento eran los dominantes sobre la autoconciencia vencida. Esta situación se invirtió a partir del Edicto de Milán, donde se legaliza la práctica del cristianismo para finalmente castigar a los paganos. ¿Cuál fue el resultado de ello? Independientemente de a quién se aplique, el resultado es que las civilizaciones sometidas pierden lo más preciado, es decir, su sentido de vida mágico místico que consideran además propio o que consideran nato. Finalmente, solamente sobreviven al rendir sacrificio en honor del dios dominante, ya que solo él tiene la razón única y ya dijimos, dominante, y a través de ella impone y refuerza su autoridad, lo cual se traduce en castigo y absolución. De esto, tenemos que las sanciones que hemos mencionado y que pertenecen al derecho penal romano guardan una relación directa con el paganismo y posterior práctica del cristianismo, ya que los sujetos sentenciados y sancionados eran objetos del simbolismo del sacrificio ante la imposibilidad del control individualizado. Por ejemplo, ante la negativa de los cristianos para sacrificar en honor de los dioses, por lo que este tipo de sanciones provocaban un estado de miedo, zozobra y además disminuían las personalidades de los sujetos que practicaban el cristianismo. La expiación de la culpa, entonces, aparece de nuevo, porque el infractor tiene que repararle el daño a la víctima, y es en ese caso donde el imperio romano que profesaba el paganismo y el derecho penal romano contemplaba la figura del martirio, hicieron que se conformara un nuevo sistema procesal en el que se encontraba plenamente justificada la tortura, muy a la usanza de los griegos, donde la norma dice una cosa, pero el sistema que aplica el derecho hace otra totalmente opuesta. El sujeto expiatorio, en este caso los cristianos, cuando iniciaron las persecuciones, tenían la encomienda de servir de cuerpos dóciles al castigo por violentar la norma dispuesta por el imperio, y para ello habían diversos grupos de penas corporales que buscaban alargar el sufrimiento de estos sujetos. En primer lugar, la libre aplicación de quemaduras en cualquier parte del cuerpo, quemaduras provocadas con hierros al rojo vivo. También podían ser infligidas con una lámpara. Podíamos decir que era para expiación de la culpa, donde podían provocarse quemaduras en la cabeza decapitada del ejecutado. Bueno, me vas a decir esto para qué, porque era una clara demostración de la creencia de la vida etérea luego de la muerte física.
Los griegos ejecutaban una escena en la que se rellenaban las ropas del ejecutado con paja y le hacían un juicio. La presencia simbólica de este sentenciado de paja hacía las veces de su presencia física para que se enterara de la sanción que se le estaba imponiendo. De esta manera, la expiación, en el ámbito mágico místico, era completada. Había otro método de tortura, como era la fustigación. También se le conocía como azotes. El cuerpo tenía que estar sin ropa. Podía hacerse con varas, látigos, pero bueno, un método de ellos históricamente relevante en la tradición cristiana, llamado también cola de gato o gato de 9 colas, era un látigo corto con tiras de cuero que en los extremos tenía ganchos. Estos ganchos eran de hierro y tenían forma como de cuña. Entonces, al momento del impacto, cuando lanzaban el golpe, estos hierros de forma de cuña desgarraban la carne. Este tipo de tortura también podía realizarse por medio de, pues, por ejemplo, un golpe de espada con correas y era bastante fuerte. Era muy grave el daño que hacía. Entonces, bueno, también, por ejemplo, la decapitación implicaba la venta de la cabeza del reo o bien la exponían a la entrada de algún lugar, por ejemplo, que fuera relevante para el imperio o con el objetivo de evidenciar un hecho consumado. En el derecho romano, relacionado con todo esto de la tortura, también existían las penas infamantes, conocidas como maltrato físico, y en ellas pues existían algunas como por ejemplo atar de manos y pies al reo, desnudarlo, exponerlo. Se utilizaba también el apuñalamiento, la crucifixión, el arrastramiento de los cadáveres tirados por carros romanos y, pues bueno, algunos de estos métodos también podían considerarse como humillaciones, como arrojar a los sentenciados dentro de un saco de cuero al río Tíber o arrojarlos en grupos de 10 o lanzarlos de la roca Tarpeya. La aplicación de la pena de tortura era relativa o estaba relacionada con el delito que se estuviera expiando. Por ejemplo, en el caso de los escritores o aquellos escribanos que publicaran contra el imperio, se les cortaban las manos, una especie de sanción que proviene de la ley talional. En el caso de los desertores del ejército, se les amputaban las piernas. Pero el objetivo de la tortura romana era la confesión del sujeto expiatorio. Para ello, se utilizaban quemaduras de hierro ardiendo o, por ejemplo, el suplicio en el que estos sujetos que eran castigados tenían la consigna de resarcir el equilibrio con los dioses y, por tanto, aplacar a la divinidad. Los métodos de tortura que también fueron especializándose, eh, algunos de ellos rescatados de culturas como la griega, iban a trascender justamente a los romanos y se iban a situar en la Santa Inquisición. Algunos métodos, por ejemplo, de tormento psicológico, eran la lucha a muerte entre familiares, o, por ejemplo, encerrar hombres vivos atados y los apilaban en una habitación. Había otra en donde abrían los vientres de los bueyes y colocaban hombres dentro, pero la cabeza iba expuesta al exterior. O, por ejemplo, también podían arrastrar hombres vivos en carros romanos hasta que perdieran la vida para luego, de manera pues humillante, hacer el mismo procedimiento con el cadáver. De hecho, esto lo ves incluso en la película de Troya, con la famosa pelea entre Héctor y Aquiles, donde Héctor, una vez que priva de la vida a Aquiles, pues para hacer evidente toda esta situación, decide arrastrar el cuerpo de Aquiles en su carro, ¿no? Bueno, otros tormentos que utilizaban también los romanos, mayormente conocidos, son el toro de Falaris, seguramente este lo has escuchado, en el que se colocaba a una persona viva en el interior del vientre de un buey de bronce y luego calentaba en el vientre. Entonces, los sujetos que estaban dentro de esta figura, de este buey, gritaban por las temperaturas tan altas y cuando el sonido escapaba por la boca de la figura de bronce, pues parecía que el toro estaba haciendo un sonido. Hay otro más, que es el famoso suplicio de Mecencio. En él se ataba a las personas vivas a cadáveres. Y había otro también
que se llamaba el suplicio de Cassius, en el que se ataban varios sujetos desde la base hasta la punta de un poste de varios metros de altura, donde los sujetos de la base perdían la vida porque se le prendía fuego a este poste, entonces los de abajo perdían la vida porque eran los primeros que se quemaban. Los siguientes hacia arriba se perdían la vida por la intoxicación por dióxido de carbono o por la asfixia. Y al final, los últimos, los que estaban hasta arriba, perdían la vida por la impresión o el terror que les causaba ver las escenas de los sujetos del inicio. Las torturas podían también aplicarse libremente varias veces sobre el torturado a placer del amo, pero esto fue cambiando con el encargo del emperador Adriano, que prohibió esta práctica de decidir la vida y la muerte de los esclavos, por lo que decidió judicializar el procedimiento y el ejercicio de esta práctica fue trasladado a los jueces para que lo ejecutaran los verdugos. La práctica de la tortura, en realidad, también fue ejercida por los reyes, los emperadores, los tiranos, generales romanos, etc. Prácticamente la tortura ha estado inserta en la humanidad desde que nosotros tenemos memoria histórica. Anteriormente, hemos hablado acerca de la crucifixión como una pena capital utilizada tanto por los griegos como por los romanos. Y una cuestión interesante es que de manera folclorizada para cada civilización utiliza esta tortura para fines que le sean benéficos o pertinentes. Por ejemplo, en el Imperio Romano el objetivo de la tortura era el significado simbólico que se le atribuía como pena infamante, es decir, como pena que va en contra del honor o que tiene el objetivo de humillar a la víctima, ¿no? O a quien va dedicado o señalado este castigo o esta sanción. Uno más era también degradar al sentenciado, pero aquí hay algo interesante. La cronología de uso de la crucifixión en Roma trasciende a las formas de gobierno. Por ejemplo, en la República Romana era una pena señalada para los esclavos que cometieran delictas graves en contra de sus amos, así por los delitos como el robo y el homicidio. Más adelante, ya cuando se constituye el imperio, esta pena extiende su alcance de los esclavos y también se logra ejecutar sobre los extranjeros. En esta etapa del imperio absoluto, la maestra Doneta afirma que hay, por ejemplo, reformas a la sanción para la crucifixión, por las que aparecieron los delitos públicos como la sedición, la incitación a la violencia, el falso testimonio, incluso en aquel entonces se sancionaba la famosa consulta esotérica, como además se relata en la ejecución de los mártires cristianos. Pero bueno, los peregrinos también podían ser ejecutados por crucifixión al existir la sospecha de haber introducido o haber practicado cultos extranjeros, situación que precisamente ocurrió a los cristianos que, favorecidos por los caminos romanos, tuvieron la facilidad para ingresar no solamente a Roma, sino de asociarse y generar un grupo religioso vasto. El maestro Ignacio Burgoa escribe un libro que se llama El proceso de Cristo y en él nos narra la sucesión de hechos de esa pena capital tan cruel. Burgoa concatena el juicio de la religión hebrea, el pecado cometido por este personaje histórico que fue la blasfemia, y sin embargo, la sanción fue ejecutada por el derecho penal romano, a manos de Poncio Pilatos, quien determina esta pena aplicable por el delito de sedición. Bueno, analizando, en primer término, se sometía al sujeto a un interrogatorio para identificar el delito por el cual había sido puesto a disposición del quinto prefecto de la provincia romana de Judea. Posteriormente, encontrado culpable y finalmente dirigido al lugar de la crucifixión. Aquí hay que hacer mención que la tradición dictaba que la crucifixión había de ser consumada antes del ocaso, para lo cual se realizaban prácticas como la fractura de las rodillas del supliciado con un mazo, y ello se hacía con el objetivo de que su cuerpo no tuviese apoyo para apresurar la asfixia por el esfuerzo del cuerpo para abastecerse de oxígeno. Había otras prácticas, por ejemplo, que inducían una muerte más pronta, como el desangramiento provocado por las heridas ocasionadas por los clavos en las muñecas o los pies en el sentenciado.
también una herida punzante en el tórax para el desangramiento total, y a la pena de crucifixión se le sumaron también la liberación de las bestias y la cremación. En el caso de la cremación, fue utilizada prácticamente desde la aparición de Roma y estuvo relacionada como sanción a diversos delitos, dependiendo de la época en la que fuera utilizada. Por ejemplo, en la República se aplicó por la comisión de delitos como el robo o delitos castrenses, y fue la principal pena contra los cristianos y esclavos. Ya en la época imperial era la principal sanción para el delito de traición. Por ejemplo, la maestra Mateo Donet nos da una relatoría del proceso de cremación que se utilizaba y dice: la forma de ejecución más frecuente era la siguiente. El condenado era atado desnudo a un poste al pie del cual se encendía una hoguera que lo consumía directamente, como muestran las pinturas de las catacumbas de Roma, donde los primeros cristianos representaban a los tres hebreos en el horno de Nabucodonosor. Era quemado a fuego lento. A menudo el cuerpo del condenado era revestido con una túnica impregnada de aceite, pez u otras materias inflamables llamada túnica molesta. Ahora bien, la aplicación de la pena de cremación no solo se efectuó en Roma. Existen datos también del propio Michel Foucault que nos ofrece en Vigilar y Castigar, donde relata la evolución de esta pena ejemplar y pública cuyo fin es impedir el descanso eterno del supliciado. Situación que ya en la Roma antigua era bien conocida en la época del cristianismo como religión oficial del imperio. El fuego guardaba una relación pues bastante cercana con la expiación de la culpa para eliminar el delito pecado que se había cometido desde la Roma antigua hasta la etapa de la monarquía francesa y su tradición jurídico-religiosa. Ahora bien, regresando al análisis de la cremación y su relación con el tótem y el miedo difuso a los dioses del mito de Nabucodonosor y los tres jóvenes, es sumamente claro, con el sentimiento de culpa, que cualquiera de los sujetos a este tipo de tradición religioso-jurídica podía estar sometido. El mito nos dice que el rey Nabucodonosor II erige una estatua suya y ordena a sus súbditos rendir los honores y adorarla, bajo pena de cremación en un horno destinado para ello, a los que se negaran a rendir los honores requeridos por el rey. Sin embargo, a sus oídos llegan rumores de que tres jóvenes hebreos que habrían sido dispuestos por él mismo para llevar negocios de Babilonia se habían negado a rendir los honores a la figura, por lo que fueron llamados a la presencia del rey. Y éste, luego de examinarlos, obtuvo como respuesta que ninguno de ellos adoraría su estatua, porque no servirían a los dioses del rey, que ellos adoraban a un dios más poderoso que podría fácilmente evitar su desgracia. Ante esta desafiante respuesta, yo diría temeraria, Nabucodonosor II ordenó calentar el horno, atar a los jóvenes y cremarlos inmediatamente. La tradición dice que, cuando fueron arrojados al horno, apareció una cuarta figura adentro, con apariencia de un semidios, por lo que Nabucodonosor II, al presenciar tal hecho y dar cuenta que las llamas no les proferían daño alguno, inmediatamente les ordenó salir de las llamas, y al verlos salir sin un solo daño físico y tampoco un signo ígneo en sus ropas, dijo una bendición al dios de Mesac, Sadrach y Abednego. Ordenó también la pena de descuartizamiento a cualquiera que no respetara y honrara a este Dios tan poderoso. Este relato que acabo de comentarte, en él podemos dar cuenta del miedo difuso que permeó tan profundamente la civilización romana desde sus inicios hasta la caída del imperio, porque no solamente existía una ambivalencia entre el Dios único y el paganismo, sino que existía una clara lucha por retar, poner a prueba y demostrar qué vertiente de dioses era realmente la más poderosa y sobre todo la verdadera. Situación que, como hemos citado anteriormente, pertenece a la tradición de las distintas formas de gobierno, república, monarquía, imperio o democracia, pero todas con el objetivo de establecer un control social pasivo. La última pena capital, de mayor uso y distintiva de la cultura romana de la que voy a hablar, es conocida como ad bestias.
En esta pena capital, que era hecha para parecer en múltiples ocasiones como una puesta en escena, los actores eran los condenados a muerte y sus verdugos, que podían ser osos, leones, leopardos, incluso rinocerontes, todo lo que fuera necesario con tal de que esta pena pública tuviera un éxito rotundo y no aburriera a los espectadores. Esta pena era llevada a cabo dentro de la arena y normalmente como un espectáculo festivo en el que se divertía a la gente, a los habitantes, y se ejecutaba como sanción ejemplar. Las actas de los mártires que nos da la historia romana son variadas. Hay relatos de estos juegos en gran medida pues muy perversos, en los que el propio imperio pugnaba por mostrar y enraizar en la población una relación subjetiva entre el eros y el tánatos, esta erotización y la muerte. Se consignaba un juego perverso en donde el emperador otorgaba a la población la capacidad de la indulgencia y compasión a los condenados. Una película donde podemos ver esto, por ejemplo, claro, la película de Gladiador. Sin duda, una pena capital que ponía en juego la capacidad de decisión colectiva y en la que normalmente la Vox Populi señalaba la ejecución de la pena capital. Estas penas iban a seguir siendo recopiladas y utilizadas por las civilizaciones siguientes y además iban a ponerlas a disposición de los entes colectivos gobernantes y utilizarlos como un medio, ya dijimos, de control social, pero ahora también ideológico.